La primera V que hablamos tiene que ver con nuestro sentido de tomar decisiones. Es la voluntad. La voluntad, y utilizamos esa palabra para hablar especialmente en la iglesia sobre la voluntad de Dios, pero raramente tocamos el término de mi propia voluntad, que yo deseo hacer y ser. Y usualmente la voluntad es algo que nosotros utilizamos constantemente. Por ejemplo, esta mañana usted utilizó la voluntad para levantarse de su casa, prepararse, vestirse y llegar hasta aquí. Aun cuando algunos de sus niños se sintieron obligados a estar, puede ser con su voluntad propia, tomaron la decisión de ponerse cierto vestido de ropa, tomaron la decisión de hacer algo. Entonces la voluntad opera regularmente, especialmente ¿cuántos han dicho y han visto algo de comer y han dicho no le tengo ganas? No tengo ganas de comer esto hoy. Es la voluntad. La voluntad decide, tú la utilizas para decidir, tomar decisiones que vas a hacer. La segunda V, hablamos de validez. Algo que es válido o algo que deja de ser válido. La validez tiene que ver con ¿qué cosa? Tiene que ver con aquello que es agradable a mis ojos. Recuerda que hablamos de eso. Algo que es aceptable, sea por la sociedad o por un grupo de personas. Tiene que ver con, aquí en la iglesia, tiene que ver con quién es permitido y quién no es permitido según mi propio juicio. Finalmente, la validez tiene que ver con el juicio, con la toma de aceptar si algo es bueno o es malo. Eso es validez. La tercera, hablamos de vendar. ¿Recuerdan qué son las vendas? Las vendas se utilizan para proteger o cuidar a alguien que esté herido. ¿Y por qué estas tres palabras las hemos seleccionado cuidadosamente para refrescar o hablar sobre lo que debe ser la iglesia, lo que debemos ser como creyentes? Es porque, en primer lugar, nosotros tenemos que tener disposición, tenemos que tener la voluntad y el deseo de servirle a Dios y ser parte de lo que Él está haciendo. En segundo lugar, tenemos que tener la validez o tenemos que tener la aceptación de que primero que nada Dios me amó como soy y me hizo válido. Y segundo, que nadie más está excluido del amor de Dios. Pero yo puedo utilizar mi juicio para tratarlos como que no están incluidos. Tercero, vendar. Porque mucha gente que viene al Evangelio vienen heridas, vienen adoloridas, vienen con problemas y situaciones. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar a personas como esa o incluyéndome a mí mismo y entender cuál es el proceso en el cual necesito continuar siendo restaurado. ¿Por qué? Porque si no sano algo, eso permanece ahí y se infecta. Y cuando algo se infecta, tiende a infectar otras partes del cuerpo. Y tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien está infectado, daña otras partes. Por eso es importante tener vendas, estar atentos a curar. ¿Por qué? Porque cuando sanamos, a la misma vez estamos protegiendo a mis otros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos evitando que se mueva o se convierta en una pandemia dentro del cuerpo de la iglesia. Y ese tema de pandemia está famoso hoy día con el coronavirus en China y lo que está pasando y que se han identificado casos en otros lugares. Mucha gente ha fallecido por eso. Entonces, cuando hay un virus lo que hacen regularmente es identificar qué población es, encerrarlo para que no se continúe infectando otras partes.
Igualmente, las vendas tienen ese proceso de proteger esa área para que ninguna otra parte del cuerpo sea infectado. Es importante. Y cuando es sanado, las vendas hay que removerlas. ¿Para qué? Para que la cicatriz selle. ¿Okay? Y cuando la cicatriz sella, está marcada en una iglesia, se convierte en el testimonio tuyo de donde Dios te sacó. ¿Ok? Por eso esas tres palabras son importantes. La cuarta palabra que vamos a hablar hoy con la letra V, yo espero que también sea relevante a ti. Tal vez pensarás, ¿y por qué el pastor está hablando de esto? Esto yo lo sé. Tal vez lo sabes. Tal vez necesitas un refrescamiento, tal vez necesitamos verlo desde un punto de vista diferente. Independientemente, es importante porque no importa cuánto tú lo sepas si no lo vives, si no lo practicas, si no es parte de tu vida. Y yo quiero que me acompañes en Juan capítulo 18. Y hoy vamos a estar en el libro de Juan, en varios pasajes, así que mantén tu Biblia abierta. En el libro de Juan vamos a ir buscando varios pasajes para identificar esta nueva V que vamos a hablar hoy. Juan capítulo 18, 38. Y vamos a leer la primera parte de este pasaje. Y dice así: ¿y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Escucha bien nuevamente. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Ahora, usted lleva tiempo en la iglesia, usted conoce quién es Pilato y su historia y qué hizo y todo, que se lavó las manos y entregó a Jesucristo a las personas que habían deseado crucificarle. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Y qué es la verdad? Y esa es la V que vamos a hablar hoy. Verdad. Porque es una pregunta que muchos se han hecho a través de la historia. De hecho, es un problema no solamente social, sino filosófico. Filosófico, mucha gente se pregunta, ¿y qué es la verdad? Pilato ha preguntado, ¿y qué es la verdad? ¿Te has preguntado tú qué es la verdad? O tal vez lo has cuestionado en tu mente porque hay algo que no te agrada. Pero la realidad es que primero, para entender la verdad tenemos que entender lo que es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la verdad? Mentira. Una mentira es lo opuesto a la verdad. Estamos todos de acuerdo con este concepto, ¿cierto? ¿De dónde viene la mentira? Aparte de que bíblicamente dice que proviene de Satanás. La mentira es un mecanismo de defensa o de autoprotección que cada ser humano tiene. Creada a través del pecado, absolutamente. Pero es un mecanismo de defensa o de protección. ¿Por qué uno miente? Vamos a pensar eso. ¿Por qué tú mientes? Cuando has mentido, ¿por qué lo haces? Porque te estás protegiendo a ti mismo o a ti misma de algo o que no quieres enfrentar o que no quieres decir o que no quieres que pase. Y ahí es donde viene la mentira. Si vemos la primera mentira que se utiliza, que aparece en la Biblia, la primera mentira que aparece en la Biblia del ser humano fue Adán excusándose con Dios. ¿Ok? Fue la primera mentira que el ser humano dijo. Adán haciendo una excusa ante Dios. ¿Y por qué él hizo una excusa ante Dios? La palabra dice porque tenía miedo. Tenía miedo. Y como tenía miedo, utilizó una mentira para ocultarse. Ahora, vamos a ver la diferencia.
Cuando hablamos de verdad, tenemos que entender que la verdad no te limita de las cosas que vas a tener como consecuencias. Si Adán hubiese dicho la verdad, yo estoy casi seguro que también hubiese sido echado del huerto. Porque la verdad no te excusa de las circunstancias. Lo que hubiese sido tal vez diferente en la historia fue la manera y lo que hubiese sucedido luego. Pero la mentira, para protegerte, como quiera trae las repercusiones. Lo que sucede es que tarda más en muchos casos y las consecuencias se multiplican. Porque sucede algo que cuando vivimos fuera de verdad, cuando vivimos en mentira, las cosas continúan aumentando. Una mentira trae a otra. Porque cuando hay mentira, cosas no encajan. Cosas no aparecen correctas o alguien se da cuenta de la verdad, porque la verdad eventualmente la gente la entiende o la descubre por la lógica. Y tú puedes engañar a alguien, pero independientemente, aún eventualmente hay algo que le dice a cada persona, hay algo extraño en esto. Uno lo suele ignorar o lo busca o investiga. Uno hace una a la otra, pero hay algo ahí que te dice, hay algo que no está bien. La mentira nunca encaja completamente. Y lo que hace es que la otra persona, para continuar protegiéndose, añade mentira sobre mentira sobre mentira. El problema de la mentira es que llega un punto que como no es algo verdadero, se pierde. Se pierde. Por eso a veces, luego de años, tú traes la conversación sin darte cuenta, pero tú no me dijiste esto. Ah, sí, es que mentira número 45. La mentira multiplica. La verdad limita el espacio y te hace que enfrenten la consecuencia más rápido, pero crea intimidad. La mentira que crea separación. Porque por más bien que tú te sientas que están las cosas, cuando están en mentira, la distancia continúa creciendo cada vez que se añade otra. Y tú no lo notas hasta que es demasiado tarde. Y cuando es demasiado tarde, la confianza, el trecho, es tan distante que es difícil reconstruirla. Entonces, cuando hablamos de verdad, primero tenemos que entender qué es la verdad. Porque en términos filosóficos, gente como Platón, Sócrates, René Descartes, tomaron el término y hablaron de que la verdad tenía que ver con lo que tú percibes. Y en cierta manera tienen razón. La verdad tiene que ver con lo que tú percibes hasta el momento que la verdad cambia. Porque tú puedes percibir a una buena persona, a alguien como una buena persona. Tú puedes decir, el pastor es tremenda persona, hasta que yo haga algo que te desagrade. Y esa verdad cambia. Al menos para ti. Tiene que ver con percepción, la forma que yo veo. Yo puedo ver a cualquier líder social o político, a empleadores, los veo de una manera. Tal vez atletas o cantantes, artistas, y yo digo, wow, yo quisiera conocer a esta persona, se ve tan bien. Porque la has visto a distancia, pero cuando la conoces, estás de cerca, tu verdad cambia, y al cambiar tu verdad sobre esa persona, cambia la forma que la ves. Ay, si tú conocieras a esta persona, es tan desagradable.
Pero por mucho tiempo tú fuiste alguien que querías y tenías el deseo de conocerla. Porque la verdad de tu juicio cambió. Pero la pregunta es, y esto tiene que ver con el relativismo, si la verdad cambia de acuerdo a lo que es percibido, entonces, ¿qué es verdad? Porque si la verdad continúa cambiando, o la mentira no existe, o la verdad no ha sido verdad para mí en muchos momentos. Y yo quiero darte la definición, como lo hemos hecho a través de esta serie, de lo que dice el diccionario acerca de la verdad. Vamos a ver lo que dice, y de acuerdo a esto, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la verdad y cómo podemos interpretar qué es la verdad para nosotros, para que no sea algo que sea inconstante, que sea cambiante de acuerdo a lo que yo veo, sino que fortalezca mi fe. Porque sin verdad, tu fe está puesta en el lugar incorrecto. ¿Escuchó esto bien? Muchas veces tenemos nuestra fe, y no fe religiosa estoy hablando. Cuando tú tienes fe, tú crees en algo o en alguien. Tú puedes tener fe en tu pareja de que te está siendo fiel. No garantiza que lo está haciendo, simplemente tú lo crees por la relación. Pero cuando lo confirmas, se convierte verdad en ti. Dice, verdaderamente esa persona me es fiel. O verdaderamente no lo es. Es una a la otra. Tu verdad cambia en ese momento. O se mantiene, se afirma. Y dice, verdad es tener la certeza de algo o asegurar una cosa con expresión clara y sin tergiversación. Es una palabra complicada. Tener certeza de algo. Usted ha escuchado esta expresión en la Biblia. La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Ese es un verso que se lo han memorizado. Tener certeza de algo es, en otras palabras, estar seguro. Tú estás seguro o segura sobre algo. Y para ti, esa seguridad se convierte en verdad. Lo segundo que dice, es una expresión clara y sin tergiversión. ¿Qué es una expresión clara? Algo entendible. Algo que no tiene nada detrás oculto. Y hay veces que nosotros hablamos y decimos palabras, pero nuestras palabras cargan significados diferentes. ¿Ok? Especialmente tú lo notas en el tono de la voz. Yo te quiero tanto. Ay, es que yo te quiero tanto. Ay, que yo te quiero tanto. 3 tonos, 3 significados. 1, eres un amigo. Otro, eres una persona íntima. Otro, me caes bien. Misma palabra, 3 significados. Cuando hay claridad, la palabra carga un solo significado. Es lo que es. Y la verdad tiene que ver con claridad, con cargar y ver que lo que es lo que es. Que no hay nada adicional o detrás de eso. Una palabra sin tergiversión tiene que ver con algo que no ha sido dañado o alterado, tal vez es una mejor palabra. Por ejemplo, cuando tú tomas frutas y las exprimes y le sacas el jugo, tú te tomas eso y tú dices, wow, qué jugo tan delicioso.
Luego vas a un lugar y te dicen, este es 100% jugo. Y tú lo que sientes es azúcar en tu garganta. Entonces, esto no es 100% jugo. Tal vez lo fue en algún momento, pero lo que me dieron tiene más azúcar y agua que nada. ¿Por qué? Porque fue alterado. No es su composición original. Y cuando hablamos de algo que es tergiversado, es algo que perdió su composición original. Tal vez está muy cerca de lo que era, pero no lo es. Aparenta, o personas lo pueden interpretar que es, pero no lo es, porque tú sabes que no es, ha sido alterado. En nuestra sociedad le decimos medias verdades. Cuando alguien te dice una media verdad, te está diciendo la verdad, pero hay algo que está alterado. Hay algo que ha cambiado, algo que le quita su esencia de ser puro. La palabra o en el término cristiano, la pureza es algo que tiene que ver con santidad, algo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué se asocian Dios, la santidad, con pureza? Porque no ha sido alterado. Por eso dice la palabra que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? No porque no le cambie el humor, no porque las misericordias son diferentes, es porque Él no ha sido alterado, sigue siendo la misma esencia. Y verdad es algo que en esencia no ha sido alterada. Algo que continúa siendo puro. Y tomando simplemente esos términos y reevaluando lo que yo pienso que es verdad, para mí, la pregunta es, ¿tengo yo certeza de lo que creo? Porque si no tengo certeza, no estoy completamente convencido. Y si no estoy convencido, no es verdad para mi vida. A veces es el caso con nosotros y Dios. No estamos 100% convencidos. Nuestra certeza, nuestra 100%. Entonces, si no estás 100% convencido, no hace a Dios verdadero en mi vida. Escucha las implicaciones. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero si no estoy seguro de lo que creo, realmente no creo. Conozco. Tengo conocimiento al respecto. Y el conocimiento es algo que evoluciona, cambia. No es puro. No lo es. Entonces, cuando yo me baso en verdad basada en conocimiento, tengo una fuente que puede ser corrompida fácilmente. La definición continúa y dice, la verdad es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Escucha bien, es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Ahora, esto a mí me resulta, esa definición me resulta muy curiosa, hasta dudable. ¿Por qué? Porque la realidad de cada individuo es totalmente diferente. Escucha bien. La realidad de cada individuo es totalmente diferente. Para algunos individuos, sin hablar todavía de enfermedades mentales, para algunos individuos, la realidad de su vida es que todo les va bien, no les faltan, no tienen necesidades de dinero,
o de bienes o asuntos. Pero esa no es tu necesidad. Esa no es tu realidad realmente. La realidad de otros no necesariamente es tu realidad. Entonces, si la verdad está basada con la realidad en la cual yo me encuentro, yo puedo tomar diferentes tipos de formas de ver y actuar sobre la vida. Por ejemplo, si a ti no te falta nada, tú tienes el riesgo de adquirir más, sin problema, no te preocupa. Pero si tú eres alguien que tiene recursos limitados, vas a comparar los precios en la tienda. Y vas a decir, bueno, este queso cuesta $1.99, este cuesta $1.89, y este sabe mejor, pero este me ahorra dinero. $1.89 es. No es un problema que tiene alguien, no es una realidad que enfrenta a alguien que tiene recursos un poco mejor que tuyos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de realidades, no podemos acertar una verdad basada en la realidad de un solo individuo, porque la realidad de cada individuo es totalmente diferente. Ahora, si entramos en el término de personas con enfermedades mentales o personas que tienen posesiones, estamos tocando el término de que su realidad aún es más difícil. ¿Por qué? Porque no pueden diferenciar la realidad que está ocurriendo en su mente de la realidad que están tocando. Y algunos son casos extremos, como gente que andan deambulando. Y a otros son casos menores en el cual su realidad en su mente les hace pensar cosas de otras personas que no son reales. Pero siguen siendo problemas mentales. Cuando hablamos de la realidad, tenemos que entender que la realidad no puede estar simplemente basada en mi realidad. La verdad está basada en la realidad que toca a todos. Continúa diciendo, la verdad va ligada al objetivo del conocimiento y así obtener resultados que no se puedan poner en cuestionamiento ni puedan ser objetadas, sino que resulte evidente con seguridad y certeza. Y aquí, cuando hablamos de verdad, socialmente se piensa en algo que ha sido comprobado. ¿Ok? Algo que ha sido comprobado, pero también tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque aún lo que ha sido comprobado basado en la forma de pensar de quien lo comprueba. En la forma de la persona que lo vio y dice, esto es así. En algún momento, alguien, cuando se inventó el lenguaje del español, le asignó a mi camisa el color azul. ¿Cierto? En el momento que fue asignado, no era verdad. En el momento que fue adoptado, se convirtió en verdad. Porque estoy seguro que alguna otra persona le llamaba otra cosa diferente. Pero en el momento que se convirtió en que todo el mundo comenzó a decir eso es azul, en ese momento se convirtió en una verdad que nosotros hemos pasado generación tras generación a nuestros hijos. Le hemos dicho, eso es azul porque es azul. Especialmente, es muy interesante, ¿y por qué? Cuando un niño te pregunta, ¿y por qué? Muchas veces no tenemos respuesta. La única respuesta es porque siempre ha sido así. Lo que tiene que ver entonces que la verdad que hemos conocido en muchos casos ha sido la interpretación de alguien más de algo. Ha sido la perspectiva de una persona.
Y dice, en la filosofía griega, viene de la palabra verdad, se origina del latín veritas. Dice, en realismo es la conformidad del pensamiento con las cosas y el idealismo moderno en la coherencia sistemática y conformidad del pensamiento con sus leyes. ¿Entendió esto? Probablemente no, pero te lo voy a explicar más claro. En la Grecia, en el mundo antiguo, se distinguió como ser uno de los países más filosóficos. Ellos utilizaban mucho la mente, utilizaban mucho el pensamiento para entender lo que la verdad y otros términos eran. Y de ahí es donde sale Platón, Sócrates y muchos otros famosos de Grecia. Y de hecho, si se notan qué capítulo qué evangelio estamos leyendo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los que más menciona la palabra verdad. De hecho, cuando comienza diciendo, el Verbo se hizo hombre y la verdad llegó al mundo. ¿Por qué? Porque ese libro originalmente fue escrito en griego, fue escrito para Grecia. Y los griegos, siendo filosóficos, ¿qué significaba la verdad? La verdad significaba aquello que yo pienso o la forma en la cual yo veo las cosas combinado con lo que es correcto o aceptable socialmente según la ley. No la ley bíblica, la ley gubernamental de Grecia. Recuerden que ellos no sabían nada de las escrituras. Y cuando Juan está refiriéndose al verbo como la verdad, está refiriéndose que alguien, un Dios, vino del cielo y se convirtió en lo que podíamos visualizar o entender como algo real que está comparado con lo que es aceptable socialmente. Es el realismo, es el punto donde se encuentran mi percepción con la percepción de los demás. La realidad de alguien con mi realidad, ¿dónde se encuentran? La verdad. Continúa. La verdad puede definirse también como el conjunto de principios, especialmente relacionados en que se supone ha de basarse no solo el comportamiento de uno, sino la comprensión del universo mismo. Cuando hablamos de verdad, tiene que ver también con principios, con cosas que han sido definidas una y otra vez y han sido comprobadas una y otra vez. Han sido aceptadas y han sido nombradas al punto que se convierten en nuestro universo. Por eso mucha gente dice la ciencia es verdad. ¿Ha escuchado ese término? La ciencia es absolutamente verdad hasta que ha sido comprobada de una manera diferente y entonces es alterada. Por eso, hace unos años había 9 planetas y ahora hay 8. No fue porque uno de los planetas fue erradicado o destruido por un meteorito ni nada de eso. Simplemente, según los nuevos científicos, entienden que Pluto dejó de ser un planeta porque era más pequeño, sus diámetros y lo que sea que ellos decidieron, pero independientemente fue la opinión de alguien. Y ahora nuestros niños crecen con la verdad, escucha bien, crecen con la verdad de que solamente hay 8 planetas. Cuando yo crecí la verdad era 9.
Entonces la ciencia cambia, la realidad o el conocimiento evoluciona. Pero independientemente de lo que utilizamos para hacer sentido del universo, de nuestro universo. Porque si mi universo, si yo como mi individuo no encuentro una verdad, no tengo dónde anclarme. Recuerda que tu ancla es la fe. Tu ancla es lo que tú has creído. Y cuando tú has creído en algo, 100% se convierte en tu verdad y estás dispuesto a morir por eso. Si algo no es tu verdad, tú no estás dispuesto a hacer tu vida por eso. Finalmente dice, podemos tomar la verdad como un valor fundamental y ético, con significado basado en la realidad, conocimiento y cultura. ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí? Tomamos la verdad como un conocimiento fundamental, en otras palabras, lo que hace la base de mi realidad, de mi cultura, de mi forma de vivir. Tú vives la forma en la cual tú vives tu vida porque es la verdad que tú has creído. No necesariamente es la verdad para otras personas, es tu verdad. De ahí es donde sale el término relativismo. Pero la realidad es que si hay múltiples verdades, ninguna es cierta. Escúchalo bien. Porque no pueden haber verdades opuestas. O es verdad o es mentira. Entonces, si hay una verdad que va evolucionando, entonces no fue verdad originalmente. Porque la verdad es que, dijimos, pura. Algo que no cambia, es constante. Si algo ha sido tergiversado, ha sido alterado, deja de ser verdad. Por eso la verdad no puede ser basada en conocimiento. Y quiero que vayas a Juan capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Juan, versículo 32, Jesús utiliza unas palabras que son muy famosas. Jesús utiliza unas palabras que hoy día las ponen en bumper stickers en carro. Pero son aún más ciertas y más importantes escucharla hoy para entender qué es verdad. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Escúchalo bien. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Por qué este dato o esta frase es tan importante para nosotros entender y creer y a practicarlo y ponerlo en nuestra vida? Porque si la verdad de mi vida continúa en movimiento, continúa evolucionando, continúa cambiando, yo soy esclavo de mis circunstancias. Yo soy esclavo de lo que suceda en mi vida. En otras palabras, alguien o algo dicta mi vida. Yo no soy libre para dictarla. Cuando la verdad en ti está clara, es pura, tú estás en libertad para hacer lo que deseas hacer. Primero, recuerdan que comenzamos hablando de que la mentira es un sistema de autoprotección para ocultar o evitar. Lo primero es que cuando vives una vida en verdad, no hay nada que ocultar. Y cuando no hay que ocultar, no hay que temer. Y cuando no hay que temer, eres libre de hacer lo que quieres hacer.
Por eso cuando tú conoces, cuando tú descubres, cuando tú internalizas y descubres que es verdad en ti, tú eres libre. Tú eres libre porque no tienes nada que ocultar. Porque eres puro. Y no puro de pensamiento, de que no, estoy hablando pureza en acciones. La verdad te hará libre. Hay tanta gente que añora y desea libertad en su vida, pero no han entendido que hasta que su vida comience a tornarse a una vida de verdad y abandonen la mentira, nunca lo van a hacer. Hay veces que anhelamos ser libres o ser liberados, pero no estamos dispuestos a dejar lo que nos ata. Aún conociendo la mejor opción en mi realidad o lo que yo deseo convertir en mi verdad, es la circunstancia que vivo hoy. Pero tiene que haber una mejor alternativa. Tiene que haber algo mejor para yo vivir una verdad que no sea simplemente basada en mi realidad, sino que sea el punto donde se conecta la realidad de todo. En el cual ya yo no tenga que sentirme engañado, mentido, oculto. Juan capítulo 14, verso 6. El primer aspecto de la verdad. Y Jesús contestó lo siguiente en una conversación. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, en la realidad de muchos, ese no es el caso. El caso de ellos es que en su realidad Jesús no es verdad. No se ha manifestado en ellos. Entonces, o hace mentira a la vida de esas personas o hace mentira a las palabras de Jesús. Es una o es otra. Entonces, tenemos que entender que está en balance aquí. De que si yo he creído una verdad por mucho tiempo y he vivido de una manera por mucho tiempo y luego me doy cuenta que esa manera no era correcta o hay una mejor manera, entonces yo no viví en verdad, yo viví en mentira. Y cuando Jesús dice: yo soy la verdad, y leímos un pasaje anterior que si conoces la verdad te hará libre, entonces podrás entender lo siguiente, que Él está queriendo decir que Él es algo puro que puede definir tu realidad, que puede cambiar tu dirección. Y es muy importante porque Él dice: yo soy el camino. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué sirve un camino? Para que tú tengas la dirección hacia un lugar donde quieres llegar. De otra manera, tú no necesitas un camino, tú necesitas un mueble con un televisor. El punto en el cual tú necesitas un camino es porque tienes un destino al cual tú necesitas llegar.
Y cuando Jesús está ahí diciéndose, yo soy el camino, en otras palabras, yo soy el mediador, yo soy tu realidad que te va a llevar al punto donde tú quieres llegar. Y la realidad y tu verdad y lo que tú has vivido no te han llevado al punto donde tú deseas llegar. Yo puedo llevarte ahí. Yo soy el camino. Más que nada, yo soy la verdad. En otras palabras, yo puedo ser tu realidad o puedes continuar viviendo de la manera que has vivido. Y luego dice vida, en otras palabras, no solamente eso, puedo ser tu existencia misma, tu razón de ser. Y luego añade, y si donde tú quieres llegar es donde el Padre está, la única forma es caminando el camino, viviendo mi realidad. Entendiendo que yo soy lo que no cambia, lo que es puro, lo que es santo. Pero no solamente se queda ahí, hay otros puntos para ayudarnos a llegar al Padre, porque seguir a Jesús es un caminar diario, es una realidad diaria en la cual tenemos que ir abandonando la mentira. Y no solamente decir mentira, sino es vivir en mentira, creyendo cosas que no somos, practicando cosas que no son parte nuestra, pretendiendo ser alguien que no somos. El capítulo 15 de Juan, verso 26. En esta ocasión, Jesús está orando, pero también trae el término de la verdad. Es hecho, la verdad es tan enfatizada en el Nuevo Testamento que es utilizada 150 veces. Porque Dios entiende que para nosotros es muy fácil movernos de la verdad. Porque constantemente podemos ser afectados por nuestros pensamientos, por lo que escuchamos de alguien, o por la percepción de la realidad que me rodea. En el versículo 26 del capítulo 15 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu, ¿de qué? El Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testifica acerca de mí. Cuando venga el Consolador, ¿qué es el Consolador? Bueno, la Biblia lo especifica como el Espíritu Santo, pero el término Consolador es alguien que consuela. ¿Y por qué tú necesitas a alguien que te consuele? Porque has estado en dolor. No hay otra razón. Tú no necesitas consuelo si has estado celebrando una fiesta, si todo te está yendo bien. Y dice, el Espíritu de verdad. No dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad. Una cosa es relacionada con la otra, porque la santidad es pureza y la pureza es verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, y Jesús, unos pasajes antes dice, yo soy la verdad, pero también voy a enviarle el Espíritu de verdad. Es porque necesitamos dentro de nosotros un guía para el camino. Porque a veces nuestras mentes son tan frágiles que creen cualquier cosa porque no estamos anclados completamente en la fe.
Y tal vez puedes decir, pero es que esta persona o esta persona ha comprobado eso. Absolutamente. Si alguien lo ha comprobado, lo ha comprobado. Pero también tenemos que entender que ha comprobado algo de acuerdo a su forma de ver las cosas. Porque de la forma que alguien ve las cosas es la forma que define su realidad. Pero si yo defino mi realidad, no en algo que es percibible, sino en algo que es divino. Entonces, mi fe y mi pensamiento se mantienen constantes. Dice el Espíritu de verdad. ¿Y qué hace el Espíritu de verdad? Testifica. ¿Por qué necesita alguien que testifique? Solamente una razón para tener testigos. Es que hay alguien que duda de que un hecho haya ocurrido y necesita ser comprobado por alguien más. Por eso en las cortes utilizan testigos. Porque la persona que está siendo acusada continúa siendo inocente o culpable hasta que llegue un veredicto. Cuando llega el veredicto, según lo que se testificó, se convierte en una verdad. Él es culpable o él es inocente. Pero mientras no hay testigo, es ambos. Y cuando el Espíritu Santo no está en ti, tú no andas en verdad, andas en mentira. Pero cuando el Espíritu está en ti, cuando tú has creído, has tenido fe, has entrado y comenzado a caminar el camino y Jesús se ha convertido en tu verdad, el Espíritu testifica. En otras palabras, te refresca. Hey, esto está bien, esto está mal. Camina por este punto, deja esto, deja aquello. Pero no es la única herramienta, hay otra más. Juan capítulo 17, verso 17. Recuerda que estamos hablando en el capítulo de Juan y habla mucho sobre la verdad. Y es muy interesante. Porque comenzamos con el capítulo 18, Pilato preguntando, ¿y qué es la verdad? Y yo espero que cuando tú salgas de aquí, tú puedas contestarle a Pilato lo que es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Y dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y luego que dice, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es santificar? Bueno, si la palabra santo o santidad significa pureza, y si la pureza significa verdad, porque es algo que no ha sido tergiversado o alterado, pues santificación es un proceso de purificación. ¿Y cómo tú sabes sobre el proceso de purificación? La manera más sencilla es el agua que tomas. Tú tienes fe de que hay un filtro que está limpiando esa agua. Si está haciendo o no, tú te la tomas de todas maneras, tú no sabes. Pero tú tienes fe de que está haciendo su trabajo, de que está limpiando el agua para que tú puedas tomar algo que no te va a hacer daño. O tienes fe, si es como yo que compra botellas de agua, tienes fe de que hay una factoría que tiene todo en código, que está haciendo, todos los empleados están haciendo su trabajo correctamente. Y el agua que está saliendo es 100% pura, como dice el plástico. Purificada. Cuando dice santifícanos o santifícalos en la verdad, en otras palabras es dales un buen baño, pásalos por un filtro, límpialos con la verdad. En otras palabras, ¿por qué tú necesitas pasar por un filtro? Porque tú necesitas ser limpiado y bañado.
Porque tus pensamientos, tu mente es lo que dicta quién tú eres y lo que tú haces. Y si tú eres filtrado, si tu mente es limpiada, si tu mente es restaurada, si tu mente ha sido bañada por la verdad de Dios, tú piensas a pensar diferente. Y si piensas diferente, comienzas a actuar diferente. Y si actúas diferente, tienes una mejor vida. Pero no sucede hasta que haya sido santificado, hasta que haya sido limpiado, purificado por la verdad de Dios. Ya fuiste purificado por su sangre, escúchalo bien. Has sido purificado por su sangre, déjate purificar por su verdad ahora. Porque tú puedes haber recibido el perdón de Jesús, haber aceptado a Él, pero todavía tener una forma de vivir que necesita llegar al punto donde se encuentra su realidad con mi realidad. Y la única manera de llegar hasta ese punto es cuando su verdad me santifica. ¿Y cuál es la mejor manera para comenzar ese proceso de purificación? ¿Cuál es la mejor manera de comenzar ese caminar? Dice, y su palabra es la verdad. Entonces, si tú quieres comenzar a vivir en verdad y no sabes por dónde comenzar, la palabra es el mejor punto. Porque ahí vas a ver un reflejo de lo que es mentira en ti. Ahí vas a ver un reflejo de qué cosas en tu realidad no están alineadas con la realidad de Dios el Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te testifica y la palabra te ayuda a comenzar el proceso de limpieza y purificación. ¿Y por qué es la V que escogimos hoy para hablar sobre las cualidades y las características de las personas de iglesia, el verbo? Es porque la verdad tiene que ser parte de mi vida. Porque si yo no tengo una verdad clara, mi vida no está anclada en la verdad. Y si no está anclada en la verdad, yo vivo en mentira. Y si vivo en mentira, me estoy alejando de Él. Y yo quiero que tú estés cerca. Yo quiero que cada persona que entre aquí, de alguna manera u otra, puedan conocer la verdad para que vivan libres.